En el ejercicio número 16 tenemos la función raíz cuadrada de x más 4 que multiplica 2 por raíz cuadrada de x más 3. Lo primero que se hace es localizar la función f de x y la función g de x. Pero primero, para poder ejecutar estos, es importante saber que las funciones se separan con los paréntesis. Teniendo de esta forma f de x y g de x aquí, después procedemos a derivar por partes. Primero f de x, que viene a ser la raíz cuadrada de x más 4. Pero antes de empezar a derivar, podemos transformar la raíz a un exponente. Quedándonos x elevado a un medio más 4. Una vez con esos datos, ubicamos la comilla en la f para que se entienda que estamos derivando. Podemos ver que en la x elevado a un medio pertenece a la regla derivada de una potencia. Aquí el 1 medio pasa multiplicando al x elevado al 1 medio y a su vez se lo resta por 1. En el caso del 4, como pertenece a la regla derivada de una función constante, ponemos el valor de 0, después restamos el 1 medio menos 1 en la calculadora, quedándonos 1 medio x elevado menos 1 medio. Por último, bajamos el menos 1 medio al denominador para que su signo se haga positivo y la respuesta quede en una mejor forma. Ahora vamos a derivar la función de g de x, siendo este igual a 2 por raíz de x más 3, de la misma forma que hicimos con la función de f de x. Esta raíz tenemos que transformarla a un exponente, quedándonos 2 por x elevado al 1 medio más 3. Una vez con esto podemos comenzar a derivar, multiplicando el 1 medio con el 2x elevado al 1 medio menos 1, y más 0, ya que el 3 pertenece a la derivada de una potencia. Entonces, al final, la función g' de x va a ser igual a x elevado al menos 1 medio, porque en el paso anterior simplificamos los dos. La propiedad de la derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. Como ya conozco todos los valores, tan solo me queda reemplazarlos en esa propiedad. Lo que nos quedaría la derivada de f de x, que ha sido igual a 1 sobre 2x elevado al 1 medio por g de x, que equivale a 2 por raíz cuadrada de x más 3, más f de x, que queda raíz cuadrada de x más 4, y por la derivada de g de x, que nos salió x elevado al menos 1 medio. Ahora aplicamos la propiedad distributiva, que consiste en multiplicar los términos. Entonces, f' de x va a ser igual a 1 por 2 raíz cuadrada de x, nos da 2 raíz cuadrada de x sobre 2 por x elevado al 1 medio, más 1 por 3, 3, sobre 2 x elevado al 1 medio, más. Aquí despejamos los paréntesis porque el signo que tenemos no va a afectar a lo que está dentro. Lo que nos quedaría raíz cuadrada de x por x elevado al menos 1 medio es igual a la raíz cuadrada de x por x elevado al menos 1 medio más 4 por x elevado al menos 1 medio. Como aquí tenemos la misma parte literal tanto en el numerador como en el denominador, lo que podemos hacer es simplificar el 2 con el 2 y el x elevado al 1 medio con el x elevado al 1 medio, quedándonos 1. Esto más 3 sobre 2 que pasaría a multiplicar a la raíz cuadrada de x. Lo que hacemos de aquí es lo contrario a lo que hacíamos en el inicio, que era transformar la raíz a un exponente, ya que de esta forma logramos expresar de una mejor manera los datos más
Aquí tenemos el x elevado al 1 medio por el x elevado al menos 1 medio. Como las bases son iguales, aplicamos la propiedad de a la n por a la m, manteniéndose la misma base y los exponentes. Si ubicamos esta resta en la calculadora, nos va a quedar x elevado a la potencia 0 más 4 sobre x elevado al 1 medio. En esta parte pasamos del x elevado al menos 1 medio al denominador para que su signo cambie. De ahí, f' de x va a ser igual a 1 más 3 sobre 2. Multiplica la raíz cuadrada de x más x elevado a la potencia nos da 1 más 4 sobre, en vez de poner x elevado a la 1 medio, lo transformamos a la raíz cuadrada de x. Aquí tenemos la misma parte literal, raíz cuadrada de x y raíz cuadrada de x, lo que vendría a ser igual al siguiente ejemplo. 1 medio de a más 1/3 de a. Al aplicarlo, sumaríamos solamente la parte literal, que viene a ser el 3 medios y el 4 sobre 1. Esta suma nos da 11 medios, que multiplica la raíz cuadrada de x, y el 1 más el 1 nos daría 2. Entonces, este viene a ser el resultado al aplicar el producto de dos funciones, que viene a formar parte de la propiedad de la derivación 3. En el ejercicio número 17 tenemos f de x, que es igual a la función 2/3 de x elevado a la sexta potencia más 4/5 x elevado a la quinta potencia por la función 6x menos 2. De la misma forma que hicimos en el anterior ejercicio, debemos indicar cuál es f de x y cuál es g de x. Después de derivar primero al f de x, quedándonos f de x igual a 2/3 de x elevado a la sexta potencia más 4/5 x elevado a la quinta potencia. Como no podemos hacer nada, procedemos a derivar. En ambos casos tenemos una derivada de una potencia, por lo que el 6 pasaría multiplicando al 2/3, x elevado a la sexta potencia menos 1, más el 5, que pasa multiplicando al 4/5, x elevado a la quinta potencia menos 1. El menos 1 siempre se le ubica, ya que forma parte de la propiedad que estamos aplicando. Por último, la f' de x va a ser igual a, en esta parte, el 6 se simplifica con el 3, quedándonos 4x, y el 6 menos el 1 nos da 5, más. Aquí el 5 simplificamos con el 5, quedándonos 4, y el 5 menos el 1 nos da 4. Con esto logramos derivar la función f de x, que nos queda f' de x igual a 4 elevado a la quinta potencia más 4x elevado a la cuarta potencia. Ahora pasamos a derivar g de x, quedándonos g de x igual a 6x menos 2. Como no podemos hacer nada más, empezamos a derivar. G' de x va a ser igual a 6 que multiplica a 1. En esta parte estamos aplicando la derivada de una función idéntica. Y en esta parte quedaría 0, porque al estar el 2 solo, tenemos la opción de aplicar la derivada de una función constante. Resolviendo esto, nos quedaría g' de x igual. Nuevamente utilizamos la propiedad de la derivada del producto de dos funciones, y como ya conozco todos los valores, solo me queda reemplazarlos en esta propiedad, lo que nos quedaría la derivada de f de x, que ha sido igual a 4x a la 5 más 4x a la 4, por g de x,
que equivale a 6 menos 2, más f de x, que me queda 2 tercios x a la 6 más 4 quintos x a la quinta, por la derivada de g de x, que nos salió 6. Ahora, aplicamos la propiedad distributiva, quedándonos 4x a la quinta por 6x igual a 24x a la 6. Lo que ocurrió aquí es que al multiplicar las mismas bases los exponentes se suman. Más por menos, menos 8x a la 5. Más por más 24x a la quinta. Más por menos, menos 8x a la cuarta. Simplificando el 3 con el 6, nos queda 2. Y por 2 nos queda 4x a la 6. Más por más es más 24 quintos x a la 5. Después de aplicar la ley distributiva, procedemos a sumar o restar los términos semejantes. El 24x elevado a la sexta potencia puede sumarse con el 4x elevado a la sexta potencia, quedándonos f' de x igual a 28x elevado a la sexta potencia, más el menos 8x elevado a la 5, lo podemos sumarlo con el 24x elevado a la 5 y a su vez con el 24 quintos elevado a la quinta, lo que nos vendría a dar 104 quintos elevado a la quinta, menos bajamos el 8x elevado a la cuarta, ya que no hay ningún término que se pueda asemejar. Por último, podemos realizar el mínimo común denominador para que todos los datos nos queden en una fracción, aunque esto es opcional. Entonces, f' de x va a ser igual a 5 sobre 5 para 1, es igual a 5 por 28x a la sexta, nos da 140x a la sexta, más 5 para 5 nos da 1 por 104x a la quinta. Tenemos 104x a la quinta y menos 5 para 1 es igual a 5. Por 8x a la 4 nos da 40x a la cuarta. De esta forma hemos logrado resolver este ejercicio aplicando la derivada del producto de dos funciones. En el ejercicio número 18 tenemos f de x, que es igual a un cuarto que multiplica a x elevado al cuadrado más 4x menos 2. Todo esto por 5x a la 7 menos 3x. Como tenemos tres términos y no podemos indicar a cuál pertenece f de x y g de x, procedemos a multiplicar el 4 con esta parte, quedándonos f de x es igual a 1 por x al cuadrado, es igual a x al cuadrado sobre 4. Más 1 por 4, x igual a 4x sobre 4. Menos 1 por 2 es igual a 2 sobre 4. Todo esto multiplica 5x a la 7 menos 3x. Con esto podemos detallar que en esta parte pertenece a f de x y esta parte a g de x. Por último, abro paréntesis, x al cuadrado sobre 4. Simplificamos el 4 con el 4 para que nos quede solo la x, menos simplificamos el 2 con el 4 quedándonos un medio. Todo esto multiplicando a 5x a la 7 menos 3x. Ahora pasamos a derivar el f de x, quedándonos f de x igual a x a la 2 sobre 4 más x menos 1 sobre 2. Como no podemos hacer nada aquí, tenemos la f' de x es igual a. Aplicamos la derivada de una potencia donde él pasa multiplicando a x a la 2 menos 1 sobre 4. Más 1 ya que x pertenece a la derivada de una función idéntica. Menos 0 ya que el 1 medio pertenece a la derivada de una función constante. Por último tendremos la f' de x igual a.
Aquí el 2 lo simplificamos con el 4 y el exponente 2 lo restamos con el 1, quedándonos x sobre 2 más 1 como resultado al derivar la f de x. Ahora tenemos que derivar g de x, quedando g de x igual a 5x a la 7 menos 3 de x. Como tampoco podemos hacer algo más, aquí procedamos a derivar. Entonces, g de x es igual a 7 por 5x elevado a la 7 menos 1, ya que aquí aplicamos nuevamente la derivada de la potencia, menos el 3 que multiplica a 1, ya que nuevamente estamos aplicando la derivada de una función constante. Por último tendríamos g' de x igual a 35x a la 6 menos 3, siendo este el resultado al derivar la función g de x. Ahora tenemos que aplicar nuevamente en la siguiente expresión todos los datos que ya hemos ido recolectando al momento de sacar las derivadas. Entonces tenemos que aplicar la expresión que sería la f' de la x por la g de x por f de x que multiplica a la g' de x. Al momento de reemplazar los datos tendríamos x sobre 2 más 1 que multiplica a la g de x que vale 5x a la séptima menos 3 más f de x que vale x al cuadrado sobre 4 más x menos 1 medio que multiplica a su vez a g' de x que en este caso va a valer 35x a la sexta menos 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nosotros lo que tenemos que hacer es resolver todos estos datos mediante la propiedad distributiva, multiplicando un dato con todos los datos que tengamos. Entonces, como el pizarrón está un poco pequeño, me voy a alargar un poco. Aquí multiplicamos el x sobre 2 por el 5x a la séptima, dándonos 5x a la octava, porque aquí tenemos las mismas bases y cuando se multiplican se suman los exponentes, quedándonos el 8. Todo esto sobre 2. Más por menos menos, 3x sobre 2 elevado al cuadrado. Aquí aplicamos lo mismo, ¿por qué? Porque son mismas bases, más 5x a la séptima menos 3, más 35x a la octava sobre 4, menos 3x al cuadrado menos 4. Después nos va a quedar esto por esto, nos queda 35x a la séptima más por menos nos da a 3x, menos por más menos, quedándonos 35x a la sexta sobre 2, y menos por menos es más, quedándonos 3 medios. Por último, lo que tenemos que hacer es ir resolviendo los términos que son semejantes. Como sabemos, si son semejantes, pues bueno, tenemos que fijarnos en el exponente al que están elevados. Por lo tanto, nos quedaría f' de x es igual a, aquí lo que podemos sumar es el 5x a la octava sobre 2 con el 35x a la octava sobre 4. Y esta suma nos va a dar a 45x a la octava sobre 4. Vemos que el 5x a la séptima se puede sumar con el 35x a la séptima, quedándonos 40x a la séptima. Menos el 35x a la sexta elevado a la sexta no tiene ningún otro dato que se le pueda sumar o restar, por lo tanto baja igual. Tenemos menos el 3x al cuadrado, x con el menos 3x, esto se suma quedándonos 6x. Y más 3 medios, porque este también no se puede sumar ni restar con otro valor. Entonces, de esa forma es como aplicando todas las propiedades de las que engloban a las derivadas, pudimos resolver este ejercicio, quedándonos como resultado final 45x a la octava sobre 4 más 40x elevado a la séptima potencia menos 35x elevado a la sexta potencia, todo esto sobre 2, menos 9x al cuadrado sobre 4, porque aquí, bueno, nos equivocamos en un dato, que en vez de 3 era el 9, menos 6x y más 3 medios. Entonces, esto ha sido nuestro trabajo y espero que le haya gustado mucho.